en las profundidades de una Francia rural del siglo XIX, donde la pobreza era una sombra constante y la enfermedad una visita indeseada, vivía una joven cuyo destino estaba a punto de entrelazarse con lo divino. Bernadette Soubirous, una niña de salud frágil, asma crónica y una vida marcada por la escasez, apenas sabía que su existencia humilde en Lourdes estaba por desafiar la lógica e inspirar a millones. En medio de la miseria del Cachot, una antigua prisión convertida en vivienda, su inocencia irradiaba, un contraste punzante con el entorno de privaciones que la rodeaba. La búsqueda de leña no era un lujo, sino una necesidad apremiante, un acto de amor y deber hacia su familia, un ritual diario que la llevaba por los alrededores del pequeño pueblo. Era una mañana fría de febrero de 1858 cuando Bernadette, acompañada de su hermana y una amiga, se dirigió a la gruta de Massabielle, un lugar olvidado, húmedo e inhóspito, despreciado por los habitantes como refugio para cerdos y depósito de basura. Pero aquel día, el destino había trazado un camino distinto para la joven. Mientras las otras cruzaban el arroyo helado, Bernadette dudaba, pues su asma convertía el agua fría en una amenaza. Fue entonces, al quitarse las medias, cuando un sonido la hizo alzar la mirada. Un viento suave, aunque los árboles alrededor permanecían inmóviles, precedió una visión que cambiaría su vida para siempre. En el nicho de la roca, sobre la gruta, apareció una figura luminosa y misteriosa, la señora. Un miedo profundo, pero extrañamente mezclado con una fascinación irresistible, se apoderó de Bernadette. La señora, vestida de blanco inmaculado, con un rosario colgando del brazo y rosas doradas en los pies, sonreía con dulzura. No habló, pero su silencio irradiaba una paz tan profunda que el terror inicial de Bernadette se disolvió en admiración. La niña, instintivamente, tomó su rosario y comenzó a rezar, un gesto sencillo que la señora acompañó con una sonrisa, haciendo la señal de la cruz. Cuando la visión desapareció, Bernadette corrió a casa, con el corazón latiendo fuerte, la mente incapaz de procesar lo que había presenciado. Al regresar, su historia fue recibida con incredulidad. Su hermana y su amiga dudaron en creer, mientras su madre, Louise, reaccionó con irritación y prohibición. ¿Cómo una niña enferma y hambrienta podría tener una visión tan extraordinaria? La comunidad de Lourdes, habituada a la rutina y al pragmatismo de la vida rural, contemplaba el relato de Bernadette con escepticismo. La razón de los adultos chocaba con la fe inquebrantable de la niña. A pesar de los castigos y las prohibiciones, la conexión inexplicable que Bernadette sentía con la señora la impulsaba a regresar a la gruta. Su persistencia era un desafío a la lógica, una prueba de una devoción que trascendía la comprensión mundana. Las visitas posteriores a la gruta se volvieron cada vez más desafiantes. La noticia de la niña que veía a la señora se difundió, atrayendo curiosos y escépticos que la seguían en sus peregrinaciones diarias. El escrutinio público era intenso y la presión de las autoridades civiles y eclesiásticas para que desistiera se volvió insoportable. Interrogatorios, amenazas y burlas formaban parte de su rutina. Sin embargo, Bernadette, con su sencillez y fe inquebrantable, permanecía firme, decidida a obedecer las instrucciones de la señora. En una de esas apariciones, la señora le pidió a Bernadette que bebiera de la fuente y se lavara en ella. Sorprendida, Bernadette cavó en el suelo de la gruta,
y de un pequeño agujero comenzó a brotar un agua inicialmente lodosa. La incredulidad y la burla alcanzaron su punto máximo. ¿Quién creería que un agua turbia podría ser especial? Pero el misterio de la fuente apenas comenzaba a revelarse. ¿Qué haría tan especial a esa agua? La respuesta a la pregunta sobre el agua no tardó en llegar, de forma sorprendente e innegable. No pasó mucho tiempo hasta que los primeros relatos de curaciones inexplicables comenzaron a circular. Un trabajador ciego recuperó la vista después de lavarse los ojos con el agua de la fuente. Un niño tullido volvió a caminar. Enfermos terminales mostraron señales de recuperación que desafiaban cualquier explicación médica. El asombro y la perplejidad barrieron a la comunidad, antes tan escéptica. Lo que antes era motivo de escarnio, ahora se convertía en foco de curiosidad y, para muchos, de una esperanza renovada. Los escépticos, que antes ridiculizaban a Bernadette y su agua turbia, luchaban internamente por conciliar la razón con lo inexplicable. Médicos y científicos locales intentaban encontrar explicaciones naturales, pero los resultados eran consistentes y desafiaban la lógica. El agua, analizada, no presentaba propiedades minerales extraordinarias que justificaran tales curaciones. Sin embargo, los testimonios se multiplicaban y la devoción de la gente crecía exponencialmente. La gruta, antes un lugar despreciado, se transformó en un punto de afluencia, con personas de todas partes buscando la curación y la fe que Bernadette parecía personificar. La esperanza, antes aplastada por la enfermedad y la pobreza, se reavivaba en los ojos de muchos. La intensificación de las investigaciones y la oposición de las autoridades se volvieron inevitables. La alcaldía, temiendo el desorden y la histeria colectiva, intentó prohibir el acceso a la gruta, llegando a colocar barreras y patrullas. La iglesia, cautelosa y metódica, inició un proceso de investigación riguroso, interrogando exhaustivamente a Bernadette, así como a los supuestos beneficiados por las curaciones. Había una presión constante para que Bernadette revelara el nombre de la señora, para que diera detalles que pudieran verificarse o refutarse. Sin embargo, la niña se mantenía firme en su secreto y en su fe inquebrantable. Su sencillez y honestidad, a pesar de su corta edad y su enfermedad, eran una barrera contra los intentos de desacreditarla. Ella no buscaba gloria ni reconocimiento, solo obedecía las instrucciones que recibía. Fue durante la 16ª aparición, el 25 de marzo de 1858, cuando la señora finalmente reveló su identidad. Bernadette, siguiendo la instrucción de su visión, preguntó 3 veces el nombre de la figura luminosa. La tercera vez, la señora unió las manos en oración, levantó los ojos al cielo y dijo, en el patuá local, que soy era Inmaculada Concepción. Yo soy la Inmaculada Concepción. La declaración tuvo un profundo impacto teológico. 4 años antes, el Papa Pío IX había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción, afirmando que María, desde el primer instante de su concepción, fue preservada de toda mancha del pecado original. Para Bernadette, una niña sin instrucción formal, el significado de aquella frase era un misterio. No comprendía el concepto teológico, pero obedeció piadosamente, repitiendo las palabras al párroco local, el padre Peyramale. La noticia conmocionó al clero y a la comunidad, pues era improbable que la niña conociera tal dogma. La sencillez de la mensajera
contrastaba con la profundidad y la relevancia del mensaje. A partir de ese momento, la transformación de la gruta de Massabielle fue irreversible. De un lugar olvidado e inhóspito, se convirtió en un centro de peregrinación mundial. La fe y la esperanza atrajeron multitudes que acudían en busca de curación, paz y renovación espiritual. Se construyó la primera capilla, y no fueron pocos los desafíos, desde la oposición de las autoridades hasta las dificultades financieras. Pero la devoción popular era imparable. La gruta, que un día fue refugio de cerdos, ahora albergaba corazones ávidos de un milagro. La historia de Bernadette y de la Señora de Lourdes se propagaba como un fuego, encendiendo la fe en miles. Pero, ¿y Bernadette? ¿Qué ocurriría con la joven vidente tras todas esas revelaciones y la explosión de fe que había desencadenado? Su vida, tan simple y humilde antes, jamás volvería a ser la misma. La vida de Bernadette, tras las apariciones que la hicieron mundialmente conocida, fue una paradoja de fama y búsqueda de anonimato. La niña de Lourdes, cuya sencillez y fe habían conmovido a millones, se vio de repente en el centro de la atención, una carga pesada para su alma humilde. Para escapar de la notoriedad que la asfixiaba y dedicarse plenamente a Dios, Bernadette ingresó en el convento de las Hermanas de la Caridad de Nevers en 1866. Allí esperaba encontrar la paz y el ocultamiento que tanto deseaba, lejos de las miradas curiosas y de las preguntas incesantes sobre sus visiones. Sin embargo, incluso dentro de los muros del convento, la fama de Bernadette la precedía. A pesar de su deseo sincero de ser solo una hermana más, la vidente de Lourdes jamás logró escapar por completo de su pasado extraordinario. Fue destinada a tareas humildes, como enfermera y sacristana, y las pruebas físicas y espirituales no cesaban. Bernadette sufría de asma crónica y tuberculosis ósea, enfermedades que la acompañarían toda la vida, causándole dolores intensos y constantes. Cada respiración era un esfuerzo, cada movimiento un tormento. No obstante, aceptaba su sufrimiento con una serenidad notable, viéndolo como una forma de unión con Cristo, una ofrenda a Dios. La dedicación de Bernadette a la vida religiosa y al servicio a los enfermos era incuestionable. Trataba a cada paciente con la misma compasión y amor, independientemente de su condición o posición. Su fe no era solo un don místico, sino una práctica diaria de caridad y humildad. Cargaba con el peso de la responsabilidad de haber sido la mensajera de Lourdes, pero nunca se vanagloriaba de ello. Por el contrario, muchas veces se sentía inadecuada e indigna de tal honor. Las hermanas del convento, algunas con celos y otras con genuina admiración, atestiguaban su paciencia y su capacidad de irradiar amor incluso en medio del dolor. Su aceptación del sufrimiento no era pasividad, sino una fuerza interior que la impulsaba a vivir cada día con propósito. La enfermedad de Bernadette progresó inexorablemente. Sus últimos años estuvieron marcados por una agonía creciente, pero su fe permaneció inquebrantable. El 16 de abril de 1879, a los 35 años, Bernadette Soubirous falleció, agotada por el sufrimiento físico, pero serena en su alma. Su partida causó un profundo impacto en la comunidad religiosa y en los millones de devotos que ya la veneraban. La noticia se difundió rápidamente y la gente lamentó la pérdida de quien había sido un faro de esperanza y fe. Poco tiempo después de su muerte, se inició el proceso de beatificación y canonización de Bernadette.
En 1925 fue beatificada y en 1933 canonizada como Santa Bernadette Soubirous por la Iglesia Católica. Su cuerpo, exhumado años después de su muerte, fue hallado incorrupto, un testimonio adicional de su santidad, y hoy reposa en un relicario en la capilla del convento de Nevers. El reconocimiento oficial de su santidad no hizo sino consolidar el legado que ya había construido en vida. El mensaje universal de Lourdes, transmitido a través de Bernadette, trascendió generaciones. La gruta de Massabielle sigue siendo uno de los mayores centros de peregrinación del mundo, un lugar donde millones buscan curación, esperanza y renovación espiritual. Es un recordatorio poderoso de que la fe puede mover montañas, de que la sencillez puede llevar los mensajes más profundos y de que la perseverancia ante la adversidad puede conducir a la redención. La historia de Bernadette, la niña pobre y enferma de Lourdes, que con su fe y obediencia cambió el mundo e inspiró a millones a través de los siglos, permanece como un testimonio eterno de la gracia divina y del poder transformador de la santidad. Su legado es una invitación permanente a la esperanza, a la caridad y a la fe inquebrantable.